Capítulo 4. La Unión Democrática. Noviembre 1945, febrero 1946. Apartado 1. Si los partidos políticos hubieran tenido una visión más ajustada de la realidad, se habrían negado a participar en el juego electoral que se abrió con posterioridad a las jornadas de octubre. Razones constitucionales y políticas hubieran podido justificar una abstención electoral, recusar al gobierno como instrumento al servicio de una candidatura y fulminar de nulidad la postulación de Perón, que había sido vicepresidente de la Nación, aunque de hecho, y no podía, por lo tanto, aspirar constitucionalmente a ser elegido para la primera magistratura. Por supuesto que estas recusaciones y objeciones se formularon de manera muy vehemente por la oposición, pero sin llegar a su conclusión lógica, es decir, la negativa a participar en comicios realizados en semejantes condiciones. Además, si los opositores fueran más objetivos, si no estuvieran cegados por sus propios prejuicios, se habrían dado cuenta de que la carrera de las urnas estaba perdida de antemano para ellos. La movilización popular del 17 y 18 de octubre era un testimonio abrumador y solo podían no verlo quienes insistían en minimizarlo o calificarlo de maniobra compulsiva y venal. Una formal manifestación anunciando que la oposición no legalizaría las futuras elecciones y que el próximo gobierno constitucional sería considerado una continuación del de facto hubiera podido provocar serios problemas en el oficialismo. El ambiente internacional se había hecho nuevamente muy duro para el gobierno de Farrell y la presencia de Braden en una posición determinante de la política interamericana facilitaba un acercamiento de la Argentina que podía tornar insostenible la situación del régimen de facto o al menos poner la atmósfera en un estado muy revulsivo. Por supuesto, no se adoptó semejante estrategia. En primer lugar, la oposición estaba compuesta por fracciones heterogéneas, cada una con sus intereses particulares, y no existía un comando único capaz de adoptar una decisión de tal envergadura. Además, la oposición estaba convencida de que bastarían comicios mínimamente libres para triunfar. Sus dirigentes tenían la absoluta seguridad de que la mayoría popular estaba contra Perón. Se operaba en ellos un curioso fenómeno de psicología colectiva consistente en borrar de la memoria, a través de un proceso consciente o subconsciente, la evidencia del 17 de octubre. Es notable comprobar que después de las declaraciones que hemos reseñado en torno a esos sucesos, las fuerzas antiperonistas dejaron de ocuparse totalmente de esas jornadas. 10 días después del fenómeno popular más significativo y trascendente de esos años, ya nadie se acordaba de él en el campo opositor. No merecía analizarse. No había existido. La oposición contraponía al amargo recuerdo del 17 de octubre la exaltación del 19 de septiembre, fecha en que se realizó la Marcha de la Constitución y la Libertad, y afirmaba en ese éxito su certeza de que la unidad de las fuerzas democráticas garantizaba una abrumadora victoria electoral. Existían otras razones para ser optimistas. La virtual candidatura de Perón, aunque contaba indiscutiblemente con la simpatía del gobierno de facto, carecía en absoluto de los medios políticos que debían implementarla. Perón tenía que empezar por inventar él o los partidos que lo apoyarían y poner en marcha desde él un arduo proceso político. En cambio, la oposición estaba constituida por todos los partidos tradicionales, por las fuerzas históricas que se habían repartido la hegemonía del país a partir de la ley Sáenz Peña. ¿Quién podría contrarrestar su peso electoral? Allí estaba la UCR, el ejército civil con un glorioso medio siglo de luchas cívicas, con sus cuadros intactos, apenas erosionados por la seducción oficialista, sus clientelas, tradicionalmente leales a los caudillos y capitanejos repartidos por todo el país, su mágica y antigua repercusión en el corazón de los argentinos. Y el Partido Socialista, con medio siglo a cuestas también, con sus prestigiosas figuras, su labor legislativa en el plano social, su sólido electorado metropolitano, su vigencia en el gremialismo libre.
y el Partido Demócrata Progresista, que algunos votos no dejaría de arrimar en Santa Fe y la capital federal, menos computable ciertamente que una trayectoria ocupada por la batalladora imagen de Lisandro de la Torre. Y el Partido Comunista, incógnita numérica por cuanto había vivido en la clandestinidad en la última década, pero cuya combatividad, capacidad organizativa y disciplina eran indiscutibles. Y esto para no contar a los conservadores, cuya era estaba demasiado cercana para ser admitidos oficialmente en la conjunción democrática, pero que por supuesto apoyarían el esfuerzo antiperonista. ¿Quién podría prevalecer sobre esta formidable composición de fuerzas? A la que debían sumarse otros aportes que no eran estrictamente políticos, pero cuyo peso era ponderable. El de la juventud universitaria, los sindicatos no sometidos a la órbita oficial, la prensa seria en su totalidad, la mayoría de las broadcastings, las entidades profesionales de clase media que agrupaban a médicos, abogados, ingenieros, etc., las organizaciones patronales, la sociedad rural, la bolsa de comercio, y aún más los judíos, porque en el peronismo se daban brotes antisemitas, los comerciantes minoristas, porque el gobierno los acusaba de elevar artificialmente los precios, los pequeños propietarios rurales, porque el estatuto del peón los ponía al arbitrio de la autoridad laboral, los propietarios de casas de renta, porque la congelación de alquileres los perjudicaba, los maestros, porque el peronismo aparecía como un fenómeno irracional y antiintelectual. Y tantos otros sectores con agravios ignorados que aprovecharían la elección para votar en contra de la dictadura. Examinados estos elementos, era locura planear una abstención electoral y el asunto ni se discutió. Por otra parte, el gobierno tuvo la astucia de, o se vio obligado a, recomponer sus cuadros, cuidando de no aparecer dominado totalmente por los amigos de Perón. El nuevo ministro del Interior, un prestigioso militar retirado, fue enfático en sus afirmaciones de que las elecciones serían libérrimas. Las Fuerzas Armadas custodiarían los comicios y habría absoluta igualdad de oportunidades para todos los partidos. En igual sentido, instruyó a los interventores federales y corroboró sus palabras, a poco de jurar su cargo, derogando formalmente el decreto que había disuelto los partidos políticos en diciembre de 1943, el que, por otra parte, ya estaba derogado en los hechos desde junio. Pero no duró más de 2 semanas en su puesto. Había tomado con demasiada seriedad lo de la presidencia gubernativa. Se le ocurrió prohibir una manifestación peronista y planeaba relevar a los interventores federales más comprometidos con el ex vicepresidente. De inmediato se le plantearon problemas que su carácter intransigente no toleró. Con bastante ingenuidad hizo saber el 3 de noviembre que se había excedido en sus posibilidades mentales y que por consejo médico debía suspender toda actividad intelectual por un tiempo que no puede fijarse por ahora. Ni siquiera fue al ministerio a despedirse de sus fugaces colaboradores. De inmediato fue reemplazado por un general en actividad, coterráneo de Quijano y amigo de Perón. Pero esta sustitución no amilanó a la oposición. En realidad, aunque parezca increíble, las expresiones opositoras respiraban optimismo hacia fines de octubre. Del cuadro que tenían a la vista se había borrado, como se ha señalado, el espectáculo arrollador que vio todo el país el 17 y 18, y quedaban en cambio 2 saldos positivos del interregno Ábalos-Bernengo-Lima, la convocatoria a elecciones para una fecha cierta, fecha que el nuevo ministro del Interior calificó de adelantable si los partidos lo creían conveniente, y la derogación del estatuto de los partidos políticos. La convocatoria a elecciones era ya un compromiso irreversible de las Fuerzas Armadas con el país y marcaba concretamente el calendario electoral de los próximos meses. La derogación del estatuto favorecía directamente al sector unionista del radicalismo. Una reorganización de carácter judicial podía poner en peligro el dominio que ejercía el alvearismo sobre la máquina partidaria. Alejado ese riesgo, el núcleo podía seguir manejando el partido para llegar a la unión interpartidaria y proclamar los candidatos que le fueran gratos.
Los intransigentes no lo ignoraban y se lanzaron por su parte a intentar la última batalla por el poder partidario. Sabatini había fracasado en su sofisticada maniobra tendiente a controlar el gobierno después de la caída de Perón, mas contaba con su prestigio popular para impedir la unidad interpartidaria e imponer su propia candidatura. Leal a sus amigos, el 29 de octubre envió a Ábalos un telegrama que también suscribieron Horn, Rato y Culín. Usted nos posibilitó comicios libres sin candidaturas oficiales. Hoy, en la adversidad, lo saludamos. El general derrotado, a punto de ser relevado de la jefatura de Campo de Mayo, contestó: con la conciencia tranquila de haber cumplido siempre con mi deber de argentino, agradezco nobles y sentidas expresiones. Ese mensaje desató contra el dirigente cordobés las iras de los unionistas. Se habló de expulsarlo y solo la cordura de algunos dirigentes evitó planteos irreparables. Lo cierto era que en el radicalismo predominaba la confusión. Mientras los radicales ya definidos como peronistas empezaban a reunirse para formar un partido con la bandera de Perón, los intransigentes se aprestaban a una lucha en la que se sentían aplastados por la máquina partidaria, por un lado, y requeridos por los peronistas, del otro. El 1 de noviembre se reunió en Rosario un centenar de dirigentes intransigentes de todo el país para formalizar la constitución del Movimiento de Intransigencia y Renovación. Sabatini prometió allí a sus amigos que vendría a Buenos Aires para ponerse al frente de los trabajos políticos del sector que orientaba. Por su parte, el unionismo, acompañado por todos los partidos, marchaba decididamente hacia el Frente Único. No muy seguros de su propia hegemonía interna, los primates del grupo lanzaron a fines de octubre un globo de ensayo: que no se esperara la reunión de la Convención Nacional, sino que se hiciera una encuesta interna de la que podría salir la fórmula presidencial. La idea tuvo una gélida acogida y entonces se postuló resucitar a la caduca Convención Nacional de 1943 para que este cuerpo se reuniera y proclamara candidatos. El argumento era que las elecciones nacionales se habían adelantado. El 13 de noviembre se decretó que las elecciones se realizarían el 24 de febrero, atendiendo a los rezongos de la prensa opositora, y que era escaso el tiempo material para poner en marcha el aparato partidario. Pero también esta iniciativa tropezó con el legalismo de los radicales en general y la oposición intransigente en particular. En definitiva, se resolvió reorganizar el partido en todo el país, aunque siempre bajo la dirección controlada por los unionistas. Esta hegemonía era la condición indispensable para la concreción de la Unión Democrática. En las 2 primeras semanas de noviembre, los partidos opositores ejercieron una intensa presión sobre la UCR para obtener su asentimiento. Primero, los socialistas, los comunistas y los demoprogresistas, a través de notas formales, urgieron a la mesa directiva radical a aceptar una acción electoral conjunta. De aquí en adelante, la Casa Radical asistió a un bullicioso desfile de delegaciones, asociaciones y grupos que reclamaban la unidad interpartidaria. Médicos, abogados, ingenieros en sucesivas representaciones, los caballeros de exhortación democrática, los estudiantes secundarios nucleados en CODES, la Unión Obrera Local, el minúsculo Partido Concentración Obrera, empleados de diversas radios, delegaciones de mujeres católicas, un mundo de gente contribuyó a dar la impresión de que la unidad electoral era una exigencia del país entero. Atrás de este aparato publicitario estaba, por supuesto, la probada técnica de los comunistas, que presentó toques refinados como, por ejemplo, el poema alusivo que leyó Córdoba y Turburu o el telegrama enviado por argentinos residentes en Nueva York impetrando la definición radical. En 1943, una estrategia similar se había empantanado cuando, al negociarse la fórmula presidencial del proyectado Frente Democrático, los socialistas y los comunistas se trabaron en áspero enfrentamiento en torno a la candidatura vicepresidencial. Entonces se había aceptado que el primer término de la fórmula fuera radical, pero el segundo debía ser un socialista, según los socialistas, o Luciano Molinas, según los comunistas.
La discusión estaba en punto muerto cuando sobrevino la revolución del 4 de junio. Esta experiencia no fue vana. Ahora, los socialistas se apresuraron a declarar que aceptarían la fórmula completa que proclamaran los radicales. De inmediato, el Partido Comunista y el Demócrata Progresista adhirieron a esta actitud. En realidad, ya existía un convenio urdido en alto nivel que reconocía a Tamborini como único candidato posible a presidente y daba la opción entre Eduardo Laurencena y Enrique Mosca para el segundo término de la fórmula. Mientras se estaba en estos trajines, los partidos democráticos reiniciaban su actividad con actos en el Luna Park o en el Salón Augusteo, según la confianza que tuvieran en sus propios efectivos. A cada uno de ellos asistían delegaciones de otros partidos y en cada discurso se formulaban elogios a las fuerzas aliadas y llamamientos a la unidad de todos los sectores democráticos. Al fin, el 14 de noviembre, la mesa directiva de la UCR se expidió solemnemente por la unidad democrática, después de una larga sesión a la que también fueron invitados representantes del sector intransigente. Pero en esto de la Unión Democrática había una ambigüedad insalvable, pues la tal unidad solo consistía, en esencia, en el compromiso de todos los partidos opositores de votar una fórmula presidencial común, la que proclamara, a fines de diciembre, la Convención Nacional de la UCR, y aquí terminaba la unidad electoral. Gobernadores, diputados nacionales, legisladores provinciales y demás cargos electivos serían disputados por cada partido en forma independiente. Era, pues, una acción electoral común solo en el máximo nivel electivo, lo que restaba significación al sentido que sus inspiradores querían dar a la Unión Democrática, presentada como un frente de todas las fuerzas opuestas a Perón, una expresión total y monolítica de la ciudadanía contra la dictadura. Además, faltaba en la Unión Democrática el conservadurismo, que en esos momentos, desairado y olvidado en apariencia, anunció que iría a las elecciones llevando su propia fórmula. Los comunistas insistieron en que el conservadurismo debía integrar la unión interpartidaria, pero los agravios de la era del fraude estaban demasiado frescos para que esa píldora fuera tragada por los radicales. ¿Estás disfrutando este texto? Si te emocionó, te hizo pensar o te despertó alguna pregunta, ayúdame a seguir compartiendo la historia argentina. Suscríbete al canal y regálame un like. Es chiquito para vos, pero enorme para mí. Mil gracias. De modo que ni la Unión Democrática era tal, ni la oposición intransigente tenía formalmente mucho sentido. Tal como se planteaba, la combinación no exigía ningún aparato político. Simplemente un partido proclamaba su binomio presidencial y los tres partidos aliados se comprometían a votarlo. Pero en los hechos, esta sencilla fórmula se fue convirtiendo en un verdadero partido de partidos. La presión comunista fue obteniendo gradualmente que se creara un organismo interpartidario que dirigiera la acción común y juntas provinciales interpartidarias, que se aprobara una plataforma electoral también común, que se institucionalizara la sigla y los lemas de la Unión Democrática, que se realizara una campaña electoral única con oradores de todos los partidos. Todo eso se irá viendo páginas adelante, pero conviene saber desde ya que el sencillo modus vivendi de un primer momento se convirtió finalmente en una creación extraña a la tradición política argentina, cuyas limitaciones y servidumbres estaban dadas por la heterogeneidad de sus componentes, los compromisos que necesariamente la trababan y la confusa imagen que transmitió al pueblo. Pero la Unión Democrática era ya un hecho consumado y al sector intransigente solo le quedaba la posibilidad de ganar la mayor cantidad posible de comités en las elecciones internas. A esta tarea se dedicaron sus dirigentes con todo vigor. El 17 de noviembre llegó Sabatini a Buenos Aires. Una gran cantidad de gente lo esperaba en Retiro, incluso algunos grupos que vivaron a Perón con menudeo de puñetazos. Eran aquellos peronistas que no se resignaban aún a perder al dirigente cordobés. 3 días más tarde se inauguraba el local central del Movimiento de Intransigencia y Renovación en Bolívar al 500,
un viejo caserón donde se hacía el semanario, no que era, con la revista Raíz, de la que solo apareció un número ese año, la expresión periodística del sector sabatinista. Los intransigentes se apresuraron a movilizar a sus simpatizantes en la inscripción radical metropolitana, que comenzó el 16 de noviembre y terminó 3 semanas después, tratando de oponer a la tradicional trenza alvearista su flamante aparato de punteros y caudillejos parroquiales. A mediados de diciembre se realizaron elecciones internas en la UCR en casi todo el país, y los resultados arrojaron cifras alentadoras para la fracción minoritaria. La intransigencia había ganado ampliamente en Córdoba y Corrientes y presentado buena lucha en Santa Fe y Buenos Aires. En la capital federal arrimó 16.500 votos a los 20.000 unionistas. En suma, la Convención Nacional estaría dominada por los unionistas, pero el movimiento de intransigencia y renovación era ya una realidad electoral dentro del radicalismo y las listas de candidatos a cargos electivos tendrían una buena proporción de figuras nuevas. Todos los partidos de la Unión Democrática andaban por esos días en idénticos trajines. Se reunía el Congreso del Partido Comunista, ostentando su recién otorgada personería, afirmando la conducción ortodoxamente estalinista de Codovilla y su grupo. Los socialistas de Buenos Aires y Córdoba realizaban sus respectivos congresos y hasta el Partido Demócrata Progresista armaba sus flacas estructuras en Santa Fe y Capital Federal. Los demócratas nacionales, ajenos formalmente a la Unión Democrática, también reordenaban sus huestes en Buenos Aires y Córdoba y hasta se constituían núcleos de signo demócrata cristiano, como el Partido Popular de breve vida. Los diarios no daban abasto en la información de carácter político. 2 o 3 páginas de La Nación y La Prensa estaban dedicadas permanentemente a noticiar sobre reuniones, asambleas, convenciones, afirmaciones, impugnaciones y toda la vocinglería que precede a las etapas electorales. Frente a semejante intensificación cívica, era urgente que la Unión Democrática hiciera una gran exhibición de fuerzas antes que se proclamaran sus candidatos a la presidencia. La Junta Interpartidaria resolvió realizar un gran mitin en Plaza del Congreso el 8 de diciembre. El jefe de policía se opuso alegando que se producirían incidentes, pero el ministro del Interior no pudo menos que acceder. La preparación del acto insumió varias semanas y la concentración se llevó a cabo según el exitoso modelo de la Marcha de la Constitución y la Libertad, con centenares de comisarios, prohibición de lemas partidarios, profusa exhibición de banderas argentinas y cartelones con frases de próceres, lema único por la libertad contra el nazismo, todo ello bajo la advocación de Sáenz Peña, cuyo retrato presidió el acto. Pero esta vez había interés en promover los nombres que en pocas semanas más la Unión Democrática sostendría para las candidaturas de presidente y vicepresidente de la Nación, de modo que la lista de oradores culminaba con Giuseppe Tamborini, cuya aparición ante el micrófono fue saludada con insistentes gritos de «Presidente, presidente». El acto llenó cumplidamente las esperanzas de sus organizadores. La tarde de ese sábado invitaba a la concurrencia. Hubo entusiasmo, marsellesas, gritos contra Perón, poemas y proclamas leídos por locutores profesionales. Pero el final fue luctuoso. Jóvenes aliancistas provocaron en varios puntos a los comisarios democráticos. Reventaron pugilatos y corridas, y en un momento dado se generalizó un brutal tiroteo. 4 muertos, 2 de ellos radicales, un socialista y un comunista, todos afiliados a sus respectivos partidos, y casi 30 heridos rubricaron la barbarie de esa tarde. Las autoridades de la Unión Democrática acusaron directa y enérgicamente a la policía por su actuación en un memorial que fue devuelto por el Ministerio del Interior por no guardar estilo. El jefe de policía intentó echar la culpa a los concurrentes al acto, pero era tan evidente que la provocación había partido de elementos ajenos al mitin que el propio Perón debió publicar un comunicado. Decía que, sujetos irresponsables al grito de «Viva Rosas», «Mueran los judíos», «Viva Perón», escudan su indignidad para sembrar la alarma y la confusión.
Quienes así proceden viven al margen de toda norma democrática y no pueden integrar las filas de ninguna fuerza política argentina. Pero los muertos estaban muertos. Contristadas manifestaciones rodearon los sepelios de los 4 argentinos asesinados, testigos mudos de la profunda división que existía en el país entre 2 bandos que estaban convencidos cada uno de ellos de tener el monopolio de la verdad. Hasta esta agresividad era un dato más de la intensa vibración política que vivía el país. Algo insólito y pocas veces visto en la historia política. Todo había pasado a segundo plano. La revolución venezolana, que había volteado a los herederos de Bisonte Gómez y permitido el ingreso de Acción Democrática al gobierno, o la revolución brasileña, que echó por tierra a Getúlio Vargas, ya no despertaban los fervores que habían convocado 2 meses antes. La política y su magia embrujaban a todos. Centenares de dirigentes de toda la Haya recorrían las provincias buscando allegar fuerzas a sus respectivas divisas, suavizar asperezas internas, seducir adversarios. Subterráneas corrientes de dinero fluían misteriosamente y habilitaban locales, hacían sudar las prensas, posibilitaban viajes y giras, allegaban subvenciones y dádivas, ponían en marcha los costosos aparatos partidarios en ambos bandos. Las paredes se doblaban bajo el peso de los carteles y las pinturas. Las radios transmitían permanentemente audiciones de los diversos partidos. La cercanía del verano predisponía a abandonar las actividades particulares para dedicarse durante los meses que restaban para las elecciones a arrimar esfuerzos. Cerrábanse bufetes, distraíanse ocupaciones y cada cual, en las más diversas esferas, buscaba la forma de hurtar tiempo a sus empleos y profesiones para dedicarlo a su partido. Las universidades se despoblaban. En la de Buenos Aires, sacudida durante todo el mes de noviembre por un conflicto ocurrido en la Facultad de Medicina entre el decano peronista y un grupo de profesores apoyados por el rector de la universidad, la paz volvía por inercia porque estudiantes y profesores dejaban las aulas para enfilar hacia los comités.